Gracias, bienvenidos todos. Bueno, muchas gracias, Javier. Muchas gracias al Centro Niemeyer por esta oportunidad y muchas gracias a todos ustedes porque yo creo que hay algo aún mejor que hablar de la palabra y es hablar de la palabra con tanta gente interesada y dispuesta a escuchar, y esto es absolutamente sincero. Desde luego no sería nada de nosotros, ni los periodistas, ni escritores, ni supongo los profesores o virtuosos de la palabra como Darío Villanueva, si no hubiera gente interesada en compartir el debate y en abrir con todos las preguntas y en buscar las respuestas que intenten solucionar las dudas que tengamos. Así que gracias por estar aquí. Vamos a tener una charla pues, de 45 o 50 minutos porque me gustaría dar paso también a sus preguntas. Y bueno, pues vayan pensándolas porque es una oportunidad única tener hoy al señor Villanueva con nosotros. Él es director de la Real Academia de la Lengua, me gusta decirlo con todas las palabras, de la Real Academia Española. Es bueno, un cargo que él nos va a explicar qué significa. Él es director desde 2015, si no recuerdo mal, pero antes él ya había entrado en 2007, ¿verdad?, como académico. Y, por tanto, yo creo que es la persona idónea para contarnos todos los entresijos de los debates, cómo se quitan y se ponen palabras, cómo se hacen los diccionarios, qué palabras le dan más disgustos, cuáles no. Nos podrá contar todo eso, pero no solo eso. Él es un gran estudioso de la literatura y de la lengua. Es licenciado en Filología Románica, doctor en Filología Hispánica, fue rector de la Universidad de Santiago y tiene grandes especialidades y libros, obra publicada sobre Valle Inclán, sobre Rubén Darío, sobre Cela, etcétera, etcétera. Él tiene un pie en la buena literatura y otro en la academia, y por eso el perfil es idóneo para el tema que nos ocupa y el ciclo tan bienaventurado que nos une aquí. Y además es hijo de asturiano, de un juez asturiano y de una gallega, y por tanto los lazos que tiene con esta tierra y con ustedes son más amplios que si estuviéramos en otro lugar. Yo soy de Santander, luego también me siento muy cercana a Asturias. Asturias me ha tratado muy bien, además, siempre en el Festival de Gijón o en otros actos en Oviedo, y es la primera vez que estoy en Avilés y eso me llena de alegría. Muy bien, pues le tenemos aquí. Además es un hombre sin pelos en la lengua, lo he podido comprobar en México, Guadalajara, donde asistí a la presentación del diccionario, y vamos a intentar exprimirle entre ustedes y yo al máximo. Me gustaría empezar con lo que nos reúne, el ciclo de la palabra. ¿Qué es la palabra? ¿Cuál es el valor de la palabra en nuestra sociedad? En primer lugar, quiero agradecer la invitación que me ha hecho el Centro Niemeyer. Yo visité este complejo arquitectónicamente extraordinario con mi familia hace un par de años. Vinimos ex professo a Avilés para conocer in situ lo que veíamos por las imágenes, y volver a Asturias, por razones que Berna explicó, para mí es siempre un gozo. Y la primera es ya una pregunta de mucha envergadura: ¿qué es la palabra? Yo creo que la palabra es el instrumento más prodigioso que la humanidad ha llegado a crear, hasta el extremo de que precisamente la palabra es lo que diferencia a estos animales racionales y verbales que nosotros somos de otros animales que nos precedieron en la evolución, que tenían incluso ADNs y parecidos fisionómicos muy altos en relación a nosotros, pero a los que le faltaba precisamente la palabra. La palabra es lo que nos hace personas, pero también la palabra es lo que construye las sociedades. El hecho de la socialización va íntimamente ligado al ejercicio de esa capacidad que todos tenemos, que es el lenguaje, que se manifiesta a través de la palabra. Nosotros solemos utilizar de manera poco discriminada lenguaje y lengua, cuando desde el punto de vista puramente lingüístico son dos cosas distintas. El lenguaje es esa capacidad que todos los seres humanos tenemos
por razón de nuestro desarrollo cerebral, el mismo significado a las palabras que otras personas le dan, las personas de nuestra comunidad. Es un hecho comprobado que ninguna tribu, por remota y alejada de la civilización que haya sido descubierta, está desprovista de la palabra, de la lengua. La lengua es, por lo tanto, consustancial al ser humano como individuo y al ser humano como miembro de una colectividad. Hablar de la palabra es algo a lo que todos tenemos legítimamente derecho, porque somos dueños de nuestro idioma, de nuestras palabras. Y hablar de la palabra, para mí, es una de las dedicaciones más gozosas. Es lo que hacemos en la Real Academia Española todos los jueves del año, excepto los meses de vacación veraniega, pero no solo ese día, que es el día en que se reúnen todos los académicos en un pleno y antes en unas comisiones. Toda la tarde está dedicada por parte de los 46 académicos a hablar de las palabras, pero el resto de la semana seguimos trabajando sobre ellas, porque en la Real Academia Española, además de los 46 académicos, tenemos 70 personas que son lexicógrafos, lingüistas, informáticos, que están ayudando al trabajo académico para producir lo que son los 3 grandes códigos que afectan a la palabra de nuestro idioma, de nuestros idiomas y a la palabra de todas las lenguas del mundo, que son la gramática, la ortografía y el diccionario. Yo no sé si con esta respuesta cumplo tus expectativas. Sí, señor. Nos vamos centrando en la palabra, efectivamente. Cuando nos conocimos, bueno, no sé si antes nos habíamos visto, pero recuerdo bien la presentación del diccionario. La Real Academia ha editado la 23 edición, ¿no? La 23ª. Habrá que utilizar todas las palabras bien delante del señor Villanueva. Hablábamos de todo lo que había costado quitar y lo que había costado meter. Me gustaría que nos dijera qué es más difícil. ¿Es más difícil quitar palabras viejas, ver morir palabras, o es más difícil admitir palabras nuevas? ¿Cómo se da ese proceso? Sí, es un ten con ten que tiene sus intríngulis, sin duda alguna. En primer lugar, hay que partir de un hecho en el que yo quisiera insistir, y es que el diccionario hasta ahora, todos los diccionarios, pero especialmente el que a mí más me compete, que es el de la Real Academia Española, son unos libros que tienen un espacio limitado. Es decir, en un libro no cabe todo lo que le queramos meter, cabe aquello que el número de matrices tipográficas el libro posea. El libro puede tener más páginas o menos páginas, el libro puede tener una caja más amplia o más reducida, se puede utilizar en el libro un tipo de letra más generoso o un tipo de letra más modesto. Pero en definitiva, en un diccionario cabe un número determinado de palabras. Concretamente, en la 23ª edición del nuestro, que se presentó, va a hacer ahora 2 años, en el año 2014, cupieron 93.300 palabras. Por supuesto, cada una de esas palabras tiene varias acepciones, porque una misma palabra puede significar cosas distintas. Y luego, alguna palabra es generadora de muchas otras. Por ejemplo, el verbo amar es una palabra del diccionario, pero luego están todas las formas de la conjugación del verbo amar, que no aparecen en el diccionario, porque entonces sí que ya nos desbordaríamos por completo. Este problema de la cabida del diccionario es el que causa que, eso sí, aunque a veces mediante recursos de tipo tipográfico consigamos ampliar el espacio del diccionario, por ejemplo, la edición anterior del diccionario, la 22ª, tenía 85.000 palabras y ahora tiene 93.000. Eso es fruto de la articulación tipográfica de esta nueva edición. Pero de una edición a otra edición, por una parte están las palabras que no han sido recogidas todavía en el diccionario, pero que están teniendo mucho uso. Es lo que llamamos los neologismos. Y por otro lado están las palabras que aparecen en el diccionario, pero que hoy prácticamente ya nadie utiliza. Porque el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia pretende ser útil para comprender el español desde el año 1500 hasta ahora. Es decir,
no debemos sorprendernos de que aparezcan palabras que hoy no tienen mucho uso, porque están ahí para quien lea un libro del siglo XVI o XVII y encuentre una palabra extraña, en el diccionario halle la respuesta al significado de dicha palabra. Pero de todos modos tenemos que estar haciendo una continua revisión. Utilizamos los criterios de vigencia, de extensión y de frecuencia en el uso de las palabras. Y hay palabras que aparecen en el diccionario ya con una marca de desusadas. Y el paso siguiente para una palabra desusada es desaparecer del diccionario. No se pierde, porque la academia tiene una dimensión que es el diccionario histórico, en donde se guardan todas las palabras del español que se han registrado. Pero en el diccionario manual, en el diccionario de uso, esas palabras que durante X tiempo han aparecido como desusadas, llega un momento en que tienen que ceder sitio a las palabras nuevas. Las palabras nuevas proceden de la propia sociedad. Es decir, la academia no crea jamás palabras, ni las promociona, ni las inventa, ni hace regalos a ninguna palabra. La academia recoge solo aquellas palabras que previamente han sido utilizadas de manera profusa y de manera extendida, porque este es otro problema al que me voy a referir enseguida, por parte de los hispanohablantes. El problema al que me refiero es el de que nosotros no debemos de olvidar que los españoles representamos un poco menos del 10% de los hispanohablantes. De modo que no podemos someter a nuestra lengua a una tiranía hispanocéntrica. Nuestro diccionario tiene que ser útil para todos los hispanohablantes. Por supuesto, hasta un cierto punto, porque los límites siguen existiendo. Por ejemplo, cuando publicamos la última edición, la 23ª, siempre que la academia publica algo se crean grandes revuelos y hay protestas, lo cual es perfectamente legítimo porque todo el mundo es dueño del idioma y tiene derecho a opinar sobre él. Pero, por ejemplo, les voy a poner un caso concreto. Nos criticaron mucho que apareciera la palabra amigobio en el diccionario, diciendo ustedes están poco chochos, ya se nota que los académicos envejecen muy rápidamente, se les ocurre ocupar espacio con amigobio, que aquí en España nadie sabe lo que es. Bueno, en España le llamamos de otro modo, le llamamos amigo con derecho a roce, y también hay otra expresión mucho más brutal, que no voy a utilizar aquí, para referirse a esos amigos que tienen una condición y unas prerrogativas más allá de la pura amistad en relación a una segunda persona. Pues bien, amigobio lo utiliza el 60% de los hispanoamericanos, para referirse precisamente a esa situación de relación humana en que una persona es algo más que amigo, pero no quiere comprometer su situación con la figura del novio, que yo creo que es una figura bastante decaída últimamente, ¿no? Curiosamente, fíjense lo que son las cosas. En la edición anterior había aparecido otra creación muy semejante, que es la de marinovio. Y nadie había dicho nada. Marinovio tampoco se utiliza en España y se refiere a una realidad social verdaderamente existente, que es la que procede de las llamadas parejas de hecho, es decir, un novio que al mismo tiempo, a todos los efectos, es un marido. También tiene la versión femenina, por supuesto, ¿no? En aquel caso no hubo ningún escándalo. En este segundo, el de amigobio, sí que lo hubo y tuvimos que explicar lo mismo que les estoy explicando a ustedes. Por lo tanto, para responder a la pregunta de Berna, siempre que tenemos que incluir nuevas palabras en el diccionario es porque la propia utilización de la lengua en el seno de la sociedad así lo demanda. Son palabras que están suficientemente consolidadas. Esto es importante. La academia en eso es bastante lenta, porque hay palabras que yo llamo palabras globo, que son palabras que de repente suben con una gran fuerza, pero luego se desinflan y pasados 2 años pierden absolutamente de su potencia. Yo recuerdo que hace unos cuantos años los jóvenes utilizaban mucho la expresión pagafantas. Una palabra que además dio lugar al título de una película,
para referirse a los chicos que para congraciarse con las chicas las invitaban mucho, sin conseguir con ello nada determinante, ¿no? Pues bien, vagafantas hoy en día no lo usan los jóvenes, lo recordamos los mayores, no la pusimos en el diccionario y yo creo que acertamos, porque hubiese habido que retirarla después. Criterio, por lo tanto, de extensión de uso, de estabilidad y de intensidad en el uso. Y luego hay que buscarle espacio a esa palabra nueva. Y el espacio se consigue o bien ampliando la tipografía del diccionario o bien retirando alguna palabra que ya no tiene uso para dejarle sitio a la nueva. ¿Y cuántas han retirado y cuántas han incluido en el 23º? Retirar, esta vez hemos retirado pocas porque por el juego tipográfico hemos podido incrementar mucho, bastante, ¿no? De 85.000 a 93.000, es decir, hemos tenido un margen grande para incluir neologismos, pero la respuesta exacta al número de palabras que hemos retirado no la tengo presente en este momento. Ahora bien, lo que sí es importante, creo yo, en relación a esta pregunta, comentar es que todos estos problemas de espacio se refieren a un diccionario elaborado y concebido como un libro. En papel. En papel. Claro, Internet ya... un diccionario concebido como el que nosotros estamos empezando a elaborar sobre una planta y una base digital, no tiene este problema. Un diccionario digital no tiene limitación ninguna. En la red cabe todo. El espacio digital es absolutamente ilimitado. De manera que nosotros esperamos que el nuevo diccionario que estamos ahora preparando, y hay que esperar años todavía para que esté listo, va a poder superar esta limitación del espacio precisamente gracias a las nuevas tecnologías. Pero me gustaría que nos contara alguna anécdota de alguna palabra que hayan quitado, porque yo imagino a esos académicos, a veces igual fantaseamos con los académicos, y usted es el que mejor nos lo puede contar, cuando va a caer una palabra, surgirá algún académico que diga no, por favor, eso no, que lo usa Cervantes, o que sale en Valle Inclán, o que sale... ¿no? Sí. Y que la defienden aunque lleve un siglo sin utilizarse, ¿no? Sí, es lo que yo llamo hacerle a alguna palabra una respiración boca a boca. Eso lo hacen mucho los académicos que son escritores y suelen utilizar una trampa para eso. Cuando una palabra deja de tener indicios de utilización que nosotros detectamos a través del corpus del español actual, el corpus del español actual, déjenme que les cuente lo que es una base de datos en la que cada año introducimos 25 millones de formas. No son 25 millones de palabras, porque no hay tantas, son 25 millones de realizaciones de las palabras del español tomadas un 70% de América y un 30% de España, y la fuente es tanto oral, radio, televisión, música, como escrita, la prensa, la literatura, la medicina, la política, el derecho, etc. Con esa base de datos, solo del siglo XXI tenemos ya en este momento 300 millones de formas registradas. Ese es un buen recurso para conocer si una palabra tiene vigencia o no tiene vigencia hoy. Tiene además un correlato en lo que llamamos el corpus diacrónico del español, el CORDE, que se refiere al pasado, pero esto, primero que yo comentaba, se refiere solo al siglo XXI. Pues bien, cuando se está discutiendo la retirada de determinadas palabras, y hay algunas que no tienen absolutamente ningún uso, pero que son muy hermosas y que sugieren algo bonito. Entonces, hay varios escritores, no voy a pronunciar sus nombres, que recurren a lo siguiente. Las empiezan a utilizar en sus escritos. Tramposos. Con lo cual hacen una trampa, porque inmediatamente pasan al corpus y entonces ya tienen una base para defender. No, mire usted, es que este compañero nuestro ha utilizado en tal texto, y además es contagioso, y a veces alguna de esas palabras que se rescata pues contagia a los demás. Díganos algún ejemplo. En este momento no tengo en mente ninguno, no lo recuerdo, me falla la memoria, pero el hecho es lo que estoy diciendo. Y, por ejemplo, selfie. ¿Selfie es una palabra globo o es una palabra que vamos a incorporar o que está incorporada? Es globo por lo mucho que ha subido y sigue subiendo.
Ahora hay que ver lo que pasa con el desinfle, a ver si se desinfla o no se desinfla, ¿no? Hombre, nosotros lo que nos gustaría, y veo que en algunos medios de comunicación se está utilizando, es que se prefiriera una denominación como autofoto. No autorretrato, porque el autorretrato ya existe en nuestro idioma y significa una cosa distinta. Es lo que generalmente un artista hace cuando se pinta a sí mismo como si fuese modelo. Pero autofoto es lo que, en definitiva, es un selfie. Y yo veo que en la prensa escrita y en algunos textos de autores, en vez de utilizar selfie, se utiliza autofoto. Con el inglés hay que tener muchísimo cuidado, porque es un idioma muy económico, es un idioma que juega mucho con los monosílabos y los bisílabos, de manera que a veces es difícil batirlo con el correspondiente español. Somos un poco más prolijos nosotros hablando que los ingleses, ¿no? No sé si esto tiene que ver con la herencia calvinista y luterana, y por hablar en términos de Max Weber, ¿no? Quizás no. Pero selfie está en este momento, hemos hablado ya varias veces de ella y hemos decidido no incorporarla al diccionario actual porque nos parecía que era necesario esperar un poco a ver si se consolidaba. Si se llega a consolidar, tampoco hay que tener ningún empacho en incluirla. La historia de las lenguas es la historia de los préstamos continuos. El purismo lingüístico no tiene ningún sentido. El léxico del español, como el de cualquier otra lengua, está lleno de aportes. Nosotros tenemos, por supuesto, un léxico mayoritariamente procedente del latín, pero es que el inglés tiene un 45% de palabras que proceden del latín, a pesar de no ser una lengua románica. Y luego nosotros tenemos mucho léxico del árabe, tenemos mucho léxico de las lenguas más próximas, desde el portugués al francés pasando por el italiano, y por supuesto, de un tiempo a esta parte, la presión del inglés es fortísima. Curiosamente, cuando la Academia se creó en el mes de julio del año 1713, los fundadores, que eran 8, estaban preocupados sobre todo por la presión del francés sobre el español. Hoy en día esa presión ya no existe, sin embargo existe la presión del inglés. Luego vendrá el segundo problema que nosotros también estudiamos. El selfie nosotros lo pronunciamos así y los ingleses también. Pero la ortografía del inglés no es como la ortografía del español. La ortografía del español es mucho más clara, es mucho más amable, es mucho más agradecida. Nosotros escribimos casi como pronunciamos, salvo algunos casos en que no, la pervivencia de las H, la diferencia entre la B y la V, la G y la J, etc. Pero en lo demás, leer un texto en español significa transcribir verbalmente lo que está escrito gráficamente. Por supuesto, en el inglés esto no pasa. Selfie se dice selfie, pero se escribe selfie-e, con esa E. ¿Qué hacer si algún día selfie pasa a nuestro diccionario? ¿Cómo aparecerá? Ahí hay dos opciones, o bien la adaptación a la fonética nuestra, en ese caso ortográficamente sería solo selfie, terminado en i, o bien hacer lo que nosotros llamamos un anglicismo crudo, que es mantener la ortografía pura de la lengua de procedencia, en este caso el inglés, lo que obliga a, en los textos escritos, subrayar esa palabra, ponerla en cursiva. Los términos ingleses que finalmente han impuesto una ortografía genuina del inglés son anglicismos crudos. Ahí nos ha pasado una historia curiosa, y con esto termino con esta pregunta. Whisky. Nosotros decimos más o menos lo que yo acabo de decir, whisky, quiero tomarme un whisky. Y esto, para transcribirlo tal y como suena en castellano, tiene que ser con una G, una U con diéresis, una I, is, S, K y finalmente una I latina, que es la más común en el castellano. Y así lo pusimos en el diccionario. Pero curiosamente, los escritores y los medios de comunicación apenas se aceptaron.
esa propuesta ortográfica y se siguió escribiendo whisky al modo inglés con W, con H, I, S, K, Y. Y en consecuencia ahora mantenemos en el diccionario las dos formas, es también legítima la forma del anglicismo crudo. Los anglicismos, desde luego, nos han invadido, ¿no? Y yo que trabajo en prensa, a veces lo debatimos. El otro día con Alex Grigelmo, que estoy seguro de que le conoces, y varios colegas, debatíamos, se quejaba de que utilizábamos los podcasts, que en la SER estamos poniendo en marcha podcasts. Entonces, tú puedes ser periodista hoy y pasarte el día diciendo, ¿hemos hecho la newsletter? No, todavía no. ¿Y el blog? ¿Y el podcast quién lo va a hacer? ¿Y el tweet? ¿Quién ha puesto el tweet? ¿Y quién ha facebookeado? Y nos pasamos el día en la prensa, supongo que en otros sectores también, hablando eso de newsletter, de podcast, de blogs, de tweets, de facebookear. ¿Tenemos alternativa a todo esto? Sí, yo creo que sí. Yo creo que hay una alternativa que siempre ha existido, que es actuar con un poco de orgullo de lengua propia, ¿no? Es decir, no cerrarnos a la influencia de otros idiomas, pero tampoco abrirnos totalmente al idioma que llega y abrazarlo como si fuese nuestro hermano de toda la vida, ¿no? Un punto de equilibrio entre una cosa y otra. Y francamente a veces hay casos que a mí me hacen sufrir, porque indican una especie de papanatismo por parte de los hablantes de un idioma tan fuerte como es el español ante la influencia del inglés. Les voy a contar un caso. Hace 2 años la Academia decidió, para honrar la memoria de Miguel de Cervantes, hacer una sesión pública, las sesiones son siempre privadas, de los jueves, en la localidad manchega de Argamasilla de Alba. Y allá nos fuimos los académicos en un autobús a Argamasilla para tener una sesión de academia que, por cierto, resultó muy bien. Fue en el auditorio del pueblo, con muchísima gente. Hicimos una sesión tal cual, las mismas que hacemos en Felipe IV, pero fue una experiencia magnífica. Y por el camino, cuando íbamos en el autobús, en medio del páramo manchego, a la vista de Molinos de Viento de Don Quijote de la Mancha, nos encontramos con un local de carretera de no muy buena reputación que estaba anunciado con unas grandes letras de neón que decían lo siguiente: Showgirls Low Cost. ¡Qué horror! Era para clientela manchega, no creo yo que la gente de Gibraltar subiera hasta allí para conseguir los servicios que ese local le proporcionaba. Y aquí, lo que yo decía hace un momento, que el inglés es una lengua difícil de combatir porque muchas veces es muy directa y muy económica, en este caso no funciona así, porque para showgirls a mí se me ocurren un montón de palabras bisílabas en español que dicen exactamente lo mismo, no las voy a mencionar. Y luego, sí, hombre, una sí. Bueno, pues desde lupanar a lo que queramos. Mancebía, palabras hermosísimas, ¿no? Muy bonita. Estamos en La Mancha, qué mejor que hablar de Mancebía en La Mancha. Claro. Si no se habla en La Mancha de Mancebía, ¿dónde se va a hablar? Y luego para low cost, barato. Claro. Una Mancebía barata es lo mismo que un showgirls low cost en La Mancha, ¿no? Eso es lo que a mí me preocupa. Hemos hecho con la Academia Española de Publicidad hace 3 meses una campaña, yo creo que muy bonita. Ellos y nosotros organizamos una sesión para discutir todo esto, porque no sé si se habrán dado cuenta de que en la publicidad cada vez más las cosas se anuncian con un lema en inglés. Como si al decir las virtudes de algún producto en inglés se consiguiera que la gente lo entendiera mejor, lo cual es mentira, y sobre todo la gente creyera que el producto es mejor.
Y además hicimos 2 anuncios que eran dobles, anuncios absolutamente profesionales, con modelos, con muy buen... la expresión cinematográfica del anuncio televisivo es magnífica, con una cantidad de planos extraordinarios. Voy a mencionar solo un caso. Era unas gafas presentadas por un chico esplendoroso que se presentaban como gafas blind effect, unas gafas de sol. Y toda la publicidad era sobre ese lema, blind effect, tienes que acercarte al blind effect, a las gafas, tal. Y luego la segunda parte del anuncio, que se proyectó después, era demostrando que las gafas blind effect son las gafas efecto ceguera, es decir, unas gafas tan oscuras, que permiten que te vean, pero no permiten que tú veas nada. Y entonces aparecía el modelo tropezándose con los muebles, tirando los jarrones y demás. ¿Por qué? Porque efectivamente la publicidad, incluso desde el punto de vista ético, tiene que transmitir las virtudes del producto que se quiere vender. Por lo tanto, tiene que buscar una manera de comunicarse que sea accesible a la mayoría del público potencial. Y para eso hay que recurrir al inglés. No, se recurre al inglés por ese papanatismo de que las cosas que vienen en inglés son mejores que las cosas que vienen en español. Eso es lo que a mí me encocora y me disgusta profundamente, y a la academia también. Sí, eso estábamos hablando con este compañero, Alex Vigelmo, que él conoce bien, que por ejemplo decimos las newsletters del país. Bueno, pues boletín es una newsletter. O los podcasts, pues audio. Quiero decir que siempre hay equivalente, pero parece paleto utilizarlo. Usarlo, sí. Entonces, bueno, esa es una tarea en la que los medios supongo que tenemos un gran papel. En Italia, por ejemplo, es muy común en la prensa nacional de calidad ver títulos weekend, ver títulos en inglés con anglicismos. Y yo creo que en España tenemos mucho más cuidado, pero aún así se cuela y es muy difícil contrarrestarlo. ¿Qué palabras le han dado más alegrías y cuáles le han dado más disgustos? Generalmente las palabras que dan más alegrías son aquellas nuevas que introducimos en el diccionario con un gran consenso a favor de ellas, ¿no? Consenso no solo por parte de los académicos, sino también por parte de la sociedad. Esas palabras que cuando entran en el diccionario la gente dice, hombre, ya era hora, qué bien habéis hecho con incluir determinado término, determinada palabra. A mí también me producen mucha alegría las palabras que inventa una persona y sin embargo consigue que se conviertan en palabras generales. Y en ese punto quiero mencionar, por ejemplo, el caso de mileurista. La palabra mileurista fue una chica la que en una entrevista con el diario El País dijo, es que yo soy una mileurista, porque ganaba, y quien los pillara, 1.000 euros en aquel momento, y fue un acierto verbal tan grande que la gente empezó a decir mileurista, 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 y al final está en el diccionario. Eso produce mucha satisfacción, porque viene a confirmar un poco lo que yo decía al principio de las preguntas. El lenguaje se expresa a través del habla de cada cual, es decir, la manera singular e individual que cada persona tiene de manifestarse, pero en función de un consenso y de un código colectivo, que es la lengua. Desde el habla se puede enriquecer la lengua, pero, por supuesto, esto necesita ese consenso al que antes me refería. Con frecuencia hay personas que nos escriben diciéndonos, tengo un hallazgo lingüístico que ustedes tienen que poner en el diccionario. He inventado una palabra que falta y que es absolutamente imprescindible. Recuerdo, por ejemplo, desde Estados Unidos, un muchacho chicano nos escribió diciéndonos, estoy desesperado porque veo que en español se está generalizando la palabra brunch. Brunch es un término inglés que viene de la fusión de breakfast and lunch, es decir, desayuno y almuerzo,
y es algo que generalmente los fines de semana en el mundo anglosajón, bueno, también ahora aquí, se hace. Se levanta uno más tarde y entonces hace un desayuno muy amplio que le sirve también de comida hasta la hora de la cena. Otra palabra económica, perdón. Sí, claro que sí, brunch, y resultante de la función de dos. Claro. Entonces él nos dice, la solución la tengo yo, así que por favor pongan en el diccionario la palabra desmuerzo. Desmuerzo de desayuno más almuerzo. Y nosotros le contestamos agradeciéndole su interés, felicitándole por su ingenio, pero diciéndole la verdad. Mire, lo que tiene usted que hacer es lo mismo que hizo la muchacha de Mileurista, convencer a la gente de que al brunch hay que llamarle desmuerzo. Y cuando nosotros, a través del corpus, veamos que desmuerzo se ha generalizado, entonces lo pondremos en el diccionario. El otro día, antes de empezar las vacaciones, todas las comunicaciones que nos llegan pasan por mí y yo las leo. Muchas veces son desagradables porque no entienden el trabajo de la academia e incluso nos ponen de chupa de domine, ¿no? Otros casos no, pero había una comunicación muy interesante. Era un señor que preguntaba ¿qué hay que hacer para introducir una palabra en el diccionario? Se nota que él tenía alguna que quería incorporar y daba a entender como que había un procedimiento administrativo, es decir, que uno presentaba una instancia a la Real Academia Española y que eso pasaba por unas comisiones, pasaba por algunos filtros y que finalmente el diccionario se hacía de esa manera. El diccionario no se hace así. Y luego las palabras que nos dan más disgustos son las palabras y las acepciones que rozan lo que se llama la corrección política. Es decir, todas esas palabras que tienen un contenido desagradable y que siempre hay alguien que se siente ofendido por ellas y que culpa a la academia por recogerlas en el diccionario. Lo que se llama matar al mensajero, ¿no? Porque el diccionario, repito, no inventa, no promociona palabras, pero nosotros lo que no podemos hacer es un diccionario solo de palabras bonitas, de palabras corteses, porque el idioma lo utilizamos para requebrar, para enamorar, para elogiar, pero el idioma lo utilizamos también para insultar, para ser canallas, para ser arbitrarios, para ser groseros, para ser machistas, para ser todas esas cosas que por supuesto la academia no quisiera que nadie fuese por culpa de leer el diccionario, ¿no? Claro, esto además es un terreno en donde no podemos transigir en modo alguno, porque si lo hiciésemos destruiríamos el diccionario. Imagínense solo un diccionario de palabras bien pensantes. Habría que prescindir absolutamente de todas las palabras que se refieren a cosas no gratas. ¿Y no gratas a quién? Ahí está el problema. Porque con la corrección política cualquiera puede decir es que a mí esa acepción de determinada palabra me resulta ofensiva, retírenla ustedes. El diccionario de autoridades, que fue el primero que hizo la Real Academia Española, que empezó a publicarse en 1726 y que terminó en 1739, dice en el prólogo que este diccionario que los académicos estaban elaborando y que publicaban en el primer tomo no incluirá nombres propios, lo cual es común, es lógico, es decir, un diccionario de uso no puede tener nombres propios, eso es propio de las enciclopedias. Y decía, ni tampoco términos que designen objeto indecente. En consecuencia, en el diccionario de autoridades no encontrarán ni una sola palabra referida al cuerpo en el aspecto escatológico y en el aspecto sexual, ni tampoco nada que tenga que ver con prácticas y relaciones sexuales. ¿Por qué? Había una censura de tipo pacata y de tipo moral. Es comprensible quizás en el siglo XVIII, pero yo pregunto, ¿hoy en día se admitiría que el diccionario de la lengua española no incluyera estas palabras? No, porque la sociedad ha cambiado por completo y son palabras que se usan continuamente, y en consecuencia tienen que estar ahí. El problema de la corrección política y el diccionario es una de las cuestiones más delicadas con las que nos tenemos que enfrentar y nos produce muchos disgustos. Por ejemplo,
Hace 3 años, si no recuerdo mal, asociaciones vinculadas a los enfermos de cáncer le pidió al Parlamento español que obligara a la Academia a retirar la 4ª acepción de la palabra cáncer, por considerarla políticamente incorrecta y ofensiva para los enfermos. Si ustedes van al diccionario y miran cáncer, verán que la primera acepción es persona del signo zodíaco de cáncer, porque en el diccionario entran primero las acepciones adjetivas y luego las acepciones sustantivas. La segunda acepción es la enfermedad en general, es decir, la displasia. La tercera acepción es el tumor concreto. Y la 4ª acepción viene a decir así, más o menos, cualquier desorden grave que afecta el buen funcionamiento de una sociedad. Bueno, esa es una acepción que utilizamos continuamente. La corrupción es el cáncer de la democracia. Pues lo que querían es que se retirara esa acepción porque sostenían que era ofensiva para los enfermos de cáncer. Y le piden al Parlamento español que obligue a la Academia a ejercer esa censura. Bueno, es una cosa bastante descabellada. Eso es lo que más disgustos nos causa. Sin duda ahí pienso siempre en el papel de los medios, ¿no?, que es el que me toca. En el caso de la mileurista me ha dado mucha alegría que haya citado este caso, porque fue un reportaje, esta fue una mujer que escribió una carta al país, efectivamente, y era una carta pues, de 300 palabras o como máximo. Y a partir de leerla dijimos, aquí hay que hacer un suplemento sobre esto. Y dedicamos un suplemento domingo a encontrarla, a hacerle una entrevista. Nos costó como 2 meses que accediera y ahí pusimos, y en convertirlo en generación, ¿no? La generación de los mileuristas. Y luego salió en todos los medios, salió en las televisiones, y me gusta esta secuencia de cómo ha acabado en el diccionario, es decir, la intervención humana que hay en cada parte, en los eslabones de la cadena, para conseguir algo que nos dé alegrías, porque al fin y al cabo es verdad que es creativo el identificar una palabra, una generación y en retratar la sociedad. Y en el caso del cáncer también hemos tenido presiones, tenemos presiones en la prensa, evidentemente, con cada una de las acepciones. Y yo creo que a nosotros sí nos corresponde un uso correcto y políticamente correcto, que sin duda al diccionario no le corresponde, pero nosotros sí podemos evitar, yo qué sé, el gitanos por ladrones o el... ¿no? Sí. ¿Nos puede citar algún ejemplo de estos, de la incorrección política? Por ejemplo, creo que con gitanos hubo muchos disgustos. Sí, hubo mucho disgusto, sí. Con judíos, disgusto, sí, judiada, pero también hubo con una de las acepciones de jesuítico. Una de las acepciones de jesuítico es hipócrita. Y, bueno, no es precisamente grato, ¿no? Pero yo les pregunto, ¿se dice o no se dice esto? ¿Se escribe o no se escribe esto? Tiene un comportamiento jesuítico, ¿no? Porque tiene un comportamiento hipócrita. Nosotros no podemos retirar esa palabra del diccionario porque está documentada y acreditada, pero por supuesto no pedimos que se use. Lo mismo nos ocurrió con el asunto de los de gitano, ¿no? Gitano tiene una acepción que es trapacero, es decir, persona que engaña. Eso es el problema. Pero resulta que hay otra acepción anterior que no se menciona, que dice persona que posee especial gracia y donaire. Es decir, también hay acepciones positivas. Y ese gitano se utiliza incluso entre amigos. ¿Qué gitano eres? Por un amigo que te ha hecho una pequeña perrería. Bueno, perrería también, lo que pasa es que los perros no protestan, pero perrería, y el perro es el mejor amigo del nombre. Y resulta que todas las acepciones vinculadas a perro son muy negativas, ¿no? Perrada, vida perra, todo es muy negativo. Lo que pasa es que, claro, ellos no están organizados y todavía no nos han escrito nada al respecto, ¿no? Hay muchísimos casos, igual que también tenemos otro frente abierto en donde no podemos transigir, que es el de aquellas marcas comerciales
que se convierten en nombres comunes. Hemos tenido amenazas de pleitos importantes que luego al final nunca han llevado adelante, porque creo que la razón está de nuestra parte, por algunas compañías, generalmente multinacionales, que no les gusta que el nombre de una de sus marcas se convierta en un nombre común. Recuerdo, por ejemplo, el caso de Teflón, porque fueron especialmente intensos en su reclamación. Yo, como director de la Academia, y hasta el momento mis compañeros son de la misma idea, nunca jamás censuraré al diccionario, porque el diccionario no es propiedad de la Academia ni es propiedad de nadie. El diccionario es propiedad de todos los que hablan el español. Y el diccionario tiene que acoger a aquello que los hispanohablantes decimos, sea para bien o sea para mal. Por supuesto, nosotros lo que deseamos es que la gente tenga comportamientos lingüísticamente correctos, pero no podemos aceptar la llamada corrección política. Pero las palabras tienen ideología, ¿verdad? Sí, claro que la tienen, por supuesto que sí, tienen ideología, y muchas de esas palabras que yo no pronunciaré nunca indican un sesgo ideológico indeseable, sin duda alguna, claro que sí. Pero son notarios, claro, de la realidad. Pero son palabras con connotaciones o denotaciones ideológicas que los recopiladores de las palabras, que somos nosotros, no hemos inventado, no hemos creado, ni tampoco pedimos que se difunda el uso de esas palabras, pero registrarlas las tenemos que registrar. Bueno, me temo que se nos está pasando la hora, y yo desde luego quería hablar también un poco de literatura, que es su gran especialidad al fin y al cabo. Sí, nos da tiempo, ¿verdad?, a hablar un poco de literatura antes de dar la palabra al público. Creo que era usted un lector voraz de niño. Me gustaría saber qué recomienda. ¿Tiene hijos? Sí. ¿Qué recomienda a sus hijos o a los hijos de sus amigos? ¿Qué recomienda leer a los niños? Yo, en primer lugar, soy muy poco recomendón. No lo he sido con mis hijos y menos lo soy con los hijos de otros. En ese sentido, soy muy liberal. Creo que cada persona es un mundo y que cada persona encuentra su propio camino, pero yo, en la tesitura que me pone Berna, yo diría lo que es mi experiencia personal, ¿no? Y yo empecé leyendo la literatura más atractiva para un niño, que es la literatura o bien escrita por escritores de literatura infantil, llamada así. Yo, por ejemplo, recuerdo todas mis lecturas de Enid Blyton y de Richmal Crompton, como unas lecturas gozosísimas, y luego, ya en un terreno de literatura sin época, sin edad, la literatura tópica de aventuras, de acontecimientos, desde el Robinson Crusoe a la Isla del Tesoro. Pero a partir de ahí, el salto a la literatura española clásica, a través de obras como puede ser, por ejemplo, Un Lazarillo de Tormes, es realmente muy fácil. Y a partir de ese momento es una madeja que va creciendo, que puede interrumpirse. Es muy curioso. Me dicen los editores, que están pasando una etapa muy mala, que sin embargo el sector que ha experimentado menos la crisis es el de la literatura infantil y juvenil. Lo que pasa es que esto no casa demasiado bien con los bajos índices de lectura que da España en un plano general, ¿no? Parece como si ese énfasis lector de la infancia y de la juventud se pare después, cuando llega a la edad adulta, y se pierde el hábito, ¿no? Está muy ligado, por lo tanto, el acto y hábito de leer al sistema educativo. En definitiva, yo, ante esta pregunta, ¿qué aconsejarías tú?, yo devolvería la pelota diciendo,
yo aconsejaría lo que tu profesor te aconseje, el que te conoce mejor, el que está contigo en el aula y siendo un profesor de literatura no tiene solo la obligación de enseñar los datos de la literatura, sino sobre todo inocular el hábito de leer. ¿Y cuándo le llegó y cómo a usted la vocación de la gran lectura en español, de la literatura hispánica, desde Valle Inclán a Rubén Darío, a Pardo Bazán? ¿Usted es especialista? Pues sistemáticamente, cuando empecé a tener profesores de literatura en el bachillerato, que enseñaban la materia ya con método, con orden, con organización, y presentaban la literatura como un sistema de relaciones, de interferencias, de sucesiones, de movimientos, de épocas, de ciclos, etc., ¿no? Es decir, la etapa docente inicial era una lectura inducida. Mis padres fueron los dos grandes inductores a la lectura, porque me compraban los libros, no me decían léete esto, sino que ellos me traían los libros y los dejaban y yo los leía. Pero la pregunta que me hace Berna hay que vincularla al sistema educativo, ¿no? Es decir, cuando me empiezan a enseñar literatura como materia es cuando yo empiezo a leer la literatura de manera sistemática. Qué importantes los profesores, ¿no? en una carrera lectora. ¿Y cree que el español se está renovando con buena literatura en la actualidad, tanto en América Latina como en España? Ya me imagino que para usted es difícil citar autores concretos, no le voy a pedir tanto, pero sí cree que hay, quiero decir, vivimos el último gran momento, posiblemente es con el boom latinoamericano. ¿Cree que estamos viviendo un nuevo momento de renovación o no es un momento...? Teniendo esa referencia del boom, que fue un prodigio, con toda sinceridad no podemos pensar que ahora esté ocurriendo una cosa semejante. El llamado boom, hay que darse cuenta de que fue un auténtico milagro de la naturaleza literaria, que de repente convivan Borges, Carlos Fuentes, Alejo Carpentier, Julio Cortázar, Guillermo Cabrera Infante, Miguel Ángel Asturias, Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, José Donoso, que todos esos escritores en un momento determinado estén conviviendo y estén publicando simultáneamente, es algo que muy difícilmente se podrá repetir. Cuando además en aquel momento la literatura narrativa del inglés y del francés estaba en horas muy bajas, después de todos los experimentos del Nouveau Roman, de la literatura formalista, el lector estaba hastiado por unas novelas que no hacían aquello que Henry James le pedía a los escritores de novela, que contaran historias. Y sin embargo los nuestros las cuentan, y las cuentan de una manera prodigiosa y de una manera lingüísticamente suntuosa. Yo creo que, sin embargo, el impulso del llamado boom continúa vigente. Sigue habiendo un nivel muy alto entre los jóvenes y medianos escritores de España y de Latinoamérica. ¿Y se atrevería a poner nombre a esta etapa literaria? No, porque ese es uno de los vicios de los profesores y no quiero incurrir precisamente en ellos, ¿no? Lo que sí es cierto es que ahora ya no se utiliza tanto el concepto de posmodernidad como hace unos años, y yo sí que veo elementos característicos de ese movimiento posmoderno en lo que está pasando ahora. Pero eso sería para bien. Sin embargo, para mal, hay el fenómeno de lo que yo a veces llamo la postliteratura, y es que en este momento hay una presión tal de la literatura como industria que la parte creativa parece muchas veces contar mucho menos que contaba antes, y en vez de ofrecerse una literatura en el sentido pleno de la palabra, se ofrece una especie de sucedáneo o de remedo que yo vinculo sobre todo a algo que para mí es consustancial a lo literario. Es lo que Antonio Machado decía de la poesía: palabra esencial en el tiempo. La buena literatura es una literatura que pretende perdurar.
En cambio, hoy en día, la industria cultural lo que pretende es convertir al escritor en una especie de obrero de una factoría que tiene que estar produciendo como churros libros continuamente. Unos libros que interesan durante 2, 3, 6 meses, no más. Y a partir de ese momento ese libro desaparece. Es mucho más difícil en este momento encontrar reeditado un libro de hace 4 años que encontrar reeditado un clásico de la literatura universal. ¿Por qué? Porque esos libros de ahora no son libros concebidos para perdurar, son libros de usar y tirar, son libros absolutamente fungibles. Eso sería un problema que veo que incluso está contaminando a escritores que al principio pertenecían al otro grupo, al grupo de la palabra esencial en el tiempo. Bueno, muy interesante su afirmación. Tengo muchísimas más preguntas, pero desde luego es hora de darles la oportunidad. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si no, yo puedo seguir, si nos quieren seguir acompañando. A ver. Un momento que le llegue el micrófono. El diccionario diacrónico del español que se está haciendo, cuando una palabra se emplea hasta tal época, cuando cambia de significado a partir de una época a otra, poco como el diccionario de Oxford, en fin, inglés. ¿Cómo va? Sí, el diccionario que nosotros llamamos histórico es una de las asignaturas pendientes de la Real Academia Española. Hubo 2 intentos de hacerlo y los 2 fracasaron. Se llegaron a publicar la letra A y la letra B en una primera instancia, pero no tuvo continuidad. Y hubo un segundo intento en los años 60, 70, 80 que también fracasó. Ahora creo que ya estamos en el buen camino, porque ahora lo estamos haciendo sobre una planta digital. Tenemos un programa informático elaboradísimo que lo hemos hecho a partir de una base de datos que se llama Tamino, pero la hemos modificado. Es una base de datos que utilizan algunos países para cuestiones logísticas. Nosotros la hemos comprado y la hemos adaptado a la elaboración del diccionario histórico y, en consecuencia, estamos ya en condiciones de empezar a producir de manera digital el nuevo diccionario histórico. De hecho, en nuestra página web existen ya aproximadamente unas 1000 entradas de este diccionario, que son muy pocas. Ojo, un diccionario histórico que se precie debe de tener como mínimo 50.000 palabras y puede llegar a tener 250.000 para ser lo que debe de ser. Hay que tener, por lo tanto, ahora un poco de paciencia y, sobre todo, recursos. Y yo estoy pendiente de la confirmación de una aportación económica significativa de una importantísima empresa para poder alimentar sobre esa base de datos y sobre ese programa informático la elaboración del diccionario. Será un diccionario que no aparecerá en papel, ese sí que no aparecerá en papel, y que tampoco seguirá la pauta alfabética, es decir, no empezará a producir por la A y terminará con la Z, no, sino que a medida que se vayan escribiendo las entradas se pondrán en la red por un sistema acumulativo. Es decir, que la concepción ha cambiado por completo y el director de este proyecto es el académico José Antonio Pascual, una persona muy acreditada que trabajó con Joan Coromines en el diccionario etimológico de la lengua española. Lo más próximo. Sí. Bueno, nosotros no hemos editado, editamos aquellas primeras letras del diccionario histórico de antes de la guerra, ¿no? Pero el criterio sigue siendo el mismo, será un diccionario histórico, pero la elaboración es completamente distinta. Muy bien, ¿más preguntas? Y si no, yo le voy a hacer una relacionada con... Bueno, aquí hay una pregunta y otra pregunta. Y mientras le van dando, le voy a hacer una, luego puede responder a las 2 o 3 seguidas.
Y es precisamente sobre lo digital. Creo que hay entre 40 y 50 millones de consultas mensuales por... No, el pasado mes de mayo tuvimos 73.300.000 consultas, solo en un mes. Sí. Bueno, pues luego, después de responder a estos señores, yo quisiera saber, creo que palabras como cultura o hacer son las más consultadas. Me encantaría que nos explicara un poquito por qué cree que lo son. Pero vamos a dar paso a los... Señor Villanueva, yo, por ejemplo, ahora estoy leyendo Fauna de Félix Rodríguez de la Fuente, el tomo relativo a Australia, y veo que palabras como megapodios, moas, murga, kea, cacapo, no las encuentro en el diccionario. ¿Por qué? Pues porque son términos muy específicos de un sector específico del lenguaje. Es decir, generalmente los especialistas siempre echan en falta en el diccionario la presencia de palabras que para ellos son muy comunes, pero que no son comunes en un sentido general. Y esto vincúlelo con lo que antes decía yo del espacio. Es decir, nosotros no podemos agotar toda la terminología de, por ejemplo, la zoología o de la ecología, porque no hay espacio para ello. En el diccionario digital espero que lo haya. Este señor, creo... Tres preguntas breves, una más técnica y dos un poco más plásticas y lúdicas, si me permite. La primera es en qué medida la metodología y la estructura del DRAE, del Diccionario de la Real Academia, se fija o absorbe metodologías de otro tipo de diccionarios, María Moliner o cualquier otro. Otra cuestión es si alguna vez se ha preguntado o tiene alguna intuición de cómo suena el español a hablantes de otras lenguas. A mí me da que suena como a nosotros el griego moderno, poco seco y redondón, pero no lo sé. Y otra cuestión aún más anecdótica, si tiene alguna palabra especialmente, no sé, a mí me encanta caravana, ¿no? La longitud fonética coincide, pero también me gusta mucho una que le encantaba a mi maestro Emilio Alarcos, burro. Magnífica. Bien, esas tres cosas. Buenas preguntas todas. En primer lugar, por supuesto, nosotros trabajamos teniendo siempre de reojo el resto de los diccionarios, ¿no? De hecho, en la sala de plenos de la Academia, que es muy característica, tiene una gran mesa ovalada. Delante de cada académico hay como un estante más bajo donde están repetidos los diccionarios del español y de otras lenguas. Trabajamos siempre con eso. Sin embargo, nosotros tenemos nuestra propia tradición. Es decir, nosotros venimos del Diccionario de Autoridades, que fue el mejor diccionario de una lengua moderna en el siglo XVIII. Nosotros seguimos muy apegados a aquel impulso de originalidad y por eso tenemos peculiaridades que nuestros compañeros que producen otros diccionarios, no me refiero tanto a académicos, porque por ejemplo la Academia Francesa tiene el diccionario prácticamente abandonado, los italianos, los de la Academia de la Crusca, no, pero me refiero a los que producen diccionarios, por ejemplo Collins, Oxford o Petit Robert, que por cierto es de una empresa española, es de una multinacional española, ahora en este momento la editorial del Petit Robert. María Moliner trabajó en la Academia una temporada, ¿no? Y ella sí que, por ejemplo, ha utilizado lo que llamamos el lemario del español, es decir, no hay ningún diccionario de la lengua española que no parta de nuestro diccionario, por muy novedoso y por muy diferencial que se quiera hacer. El lemario, es decir, el conjunto de lemas, esas 93.300 palabras, eso procede siempre del nuestro. Pero sí, nosotros somos porosos a las sugerencias que nos vienen de otros diccionarios, pero manteniendo siempre un cierto orgullo. Cuando nosotros hablamos con los editores de diccionarios, que son empresas privadas, se asombran de la manera en que nosotros hacemos nuestro diccionario,
Porque nosotros hacemos un diccionario en donde 46 académicos tienen la responsabilidad última de todo lo que allí aparece. Bien es cierto que disponemos después de una plantilla de 70 personas que nos ayudan. En una empresa privada el diccionario se hace de otro modo, ¿no? El diccionario se hace a través de unos equipos de trabajadores de la propia casa y no hay debates, no hay discusiones, que es lo que caracteriza y singulariza a nuestro diccionario. ¿Cómo le suena el español a los extranjeros? Les suena como un idioma claro, quizás un poco rotundo, pero, por ejemplo, no le suena igual el español hablado por un vallisoletano que el español hablado por un cuzqueño o hablado por un montevideano, ¿eh? El español de América suaviza mucho más esas asperezas del español, pero lo que sí es evidente que es una lengua que cae bien al oído y, sobre todo, que resulta muy agradecida en lo que se refiere a la relación entre la escritura y la articulación del sonido. Y luego la tercera pregunta era... Una palabra que le gusta. La palabra, sí, sí. Bueno, yo tengo una palabra preferida. Alguna vez me han hecho esta pregunta y voy a contestar lo mismo porque no he cambiado de opinión, ¿no? Y fíjese, tiene algo que ver mi elección con la suya, porque usted ha elegido una palabra en donde todas las vocales son AES. La A es la vocal más abierta del español. Por lo tanto, acústicamente sugiere claridad, sugiere limpieza, sugiere apertura. A mí la palabra que más me gusta es alba, porque tiene dos AES, porque luego en cuanto a las consonantes tiene dos consonantes muy sonoras, una líquida, alba, y una bilabial, pero luego también por el significado, porque alba significa el nacimiento del día, la llegada de la luz, se contrapone a lo negro, a la oscuridad, a la noche, que tiene connotaciones más bien negativas. Alba tiene también otros significados y, por último, a mí Alba me gusta mucho porque es nombre de mujer. Tiene una canción muy bonita de Out, sí, que por cierto está luchando contra un infarto terrible que ha tenido. Más preguntas. ¿Algún chaval no se anima a preguntar al director de la RAE? Me encantaría la pregunta de algún chaval que os gusta leer. ¿Quién se ríe por ahí? Allí hay alguien que quiere preguntar. Que le da un poco de vergüenza, pero ¿te animas o no? Venga. Y no tiene relación con ser el director de la academia. Yo tengo una duda del lenguaje, que sobre todo ahora en elecciones es continua, porque sobre todo lo veo en catalanes. Se refiere al verbo haber. Yo en las publicaciones, en un periódico, habían muchos carteles. Sí. A mí me suena muy mal. Sí. Está mal. Había muchos carteles. Habían llegado, me suena bien, pero habían muchas personas, me suena mal. Yo no sé si es mi equivocación o está mal escrito el otro, entonces es una duda que llevo arrastrando muchos años. Y bueno, si me la puede resolver, se lo agradezco. Sí, efectivamente la forma correcta es la singular, porque se entiende que el sujeto de ese verbo es una colectividad, es un colectivo, ¿no? Había muchos problemas que resolver. Sin embargo, desafortunadamente, está imponiéndose el plural por una falsa corrección, por lo que llamamos en lingüística una hipercorrección. O sea, la gente dice, muchos problemas es plural. El verbo es haber, por lo tanto, el verbo tiene que ir en plural. Y en vez de habían muchos problemas. Y en América Latina está totalmente extendido. Yo sigo diciendo había muchos problemas y lo seguiré diciendo hasta el final, pero me parece que tenemos la batalla perdida.
Además es el pasado de hay, que es que solo tiene hay, no tiene plural, sí, ¿no? O sí. sea que se le aplica la misma regla, ¿no? Bueno, estábamos pendientes de hablar de las consultas por Internet, sí. Que mayoritariamente preguntan por qué es cultura, qué es hacer. Curiosamente hubo una palabra que usaba Chávez que me gustaría que sí. contara, que de repente se convirtió en trending topic, sí. perdón por el anglicismo. Sí. Me gustaría que hablara un sí, poco nosotros de esto. recibimos mes a mes una relación de el número de consultas que recibe nuestro diccionario, que se puede consultar en la página web de la Academia de modo gratuito, y el pasado mes de mayo tuvimos el techo, llegamos a 73.300.000 solo en un mes. También sabemos desde qué tipo de dispositivos se hace la consulta, desde un ordenador o computadora, como dirían en América, una tableta, un teléfono móvil. Cada vez se usa más el teléfono móvil para consultar el diccionario, las aplicaciones que se pueden bajar perfectamente aquí. Y también sabemos desde qué países se hacen esas consultas. Y, por supuesto, qué palabras son las más consultadas. Y como Berna recuerda, hay una que casi siempre predomina, que es la palabra cultura. Pero de vez en cuando es desbancada por otras. Por ejemplo, hace 2 años, abdicar se convirtió en la palabra más consultada. Luego, por razones que no hace falta explicar, poco después de abdicar, también, y disculpen la palabra, se consultó mucho puto. ¿Y por qué? Pues porque había comenzado el Campeonato del Mundo de Selecciones y la FIFA le había puesto un pleito a la Federación Mexicana porque cuando jugaba México y el portero, arquero dirían ellos, sacaba de puerta, los hinchas mexicanos, el arquero del equipo contrario, los hinchas mexicanos le gritaban puto, puto, puto. Y consideraba la FIFA que era un insulto homófobo. Y de repente todo el mundo estaba consultando para saber si efectivamente era o no era. Pasó el día y pasó la romería y ya no se volvió a repetir ese uso. Pero un caso muy interesante es el que se produjo cuando la campaña electoral última que hizo el presidente de Venezuela, Chávez, poco antes de su muerte, ¿no? Porque vinieron los técnicos a decirme, tenemos un problema, y es que de repente la palabra más usada el mes pasado es la palabra majunche. Dije yo, bueno, quizás haya algún error. Me dijeron, no, no es ningún error, lo hemos comprobado perfectamente, ni siquiera a los sistemas informáticos a veces se les puede sincopar mediante la utilización de robots que repiten una demanda que bloquea el sistema. No han intervenido robots, es una palabra que está siendo muy usada. Majunche significa en Venezuela y en algunas zonas del Caribe lo mismo que en el Río de la Plata significa boludo o pelotudo, es decir, una persona de muy poca sustancia, un tontaina, ¿no? La preocupación nuestra era ¿y por qué? Y nos dimos cuenta enseguida de qué es lo que había pasado. Resulta que Chávez no mencionaba jamás el nombre de Capriles, que era su oponente, nunca lo llamaba por su nombre, sino que le llamaba siempre el majunche. Y la gente entonces iba al diccionario en línea para enterarse de qué le estaba llamando realmente. A mí aquello me dio una gran satisfacción por una cosa, y es que la palabra majunche está en nuestro diccionario. Es una palabra de Venezuela, pero está en nuestro diccionario, lo cual demuestra un poco lo que decíamos a propósito de amigovio, ¿no? Es decir, el diccionario tiene que recoger con toda la frecuencia e intensidad que es del caso los términos propios del español de América. ¿Y a qué atribuye el éxito de la palabra cultura o la curiosidad que desata la palabra cultura? Pues
yo creo que tiene que ver con que el significado de cultura se ha ampliado mucho y hay muchas acepciones que resultan muy sorprendentes, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de la cultura de la droga. Yo recuerdo también que cuando el debate del aborto había comentaristas que hablaban de la cultura de la muerte. Bueno, esto tiene más sentido porque la muerte ha generado una gran cultura. Hay que pensar, por ejemplo, México. México es un país que tiene una cultura de la muerte extraordinaria. Tiene museos de arte dedicados a la muerte y fiestas populares que al fin y al cabo son manifestaciones culturales que tienen que ver con la muerte. Pero valga lo de la cultura de la droga, es decir, una utilización de cultura ya no en un sentido positivo como aquel conjunto de prácticas o de producciones humanas que miran al espíritu, que miran a la belleza, que miran a una realización plena, sino aquel conjunto de prácticas y de expresiones que caracterizan a un determinado grupo, independientemente de cuáles sean los fines que ese grupo pretenda. Es la explicación que yo le doy, pero probablemente no es la cierta. Qué curioso. ¿Y cómo nos permite Internet descubrir toda esa cantidad de datos que a veces no sabemos interpretar, pero que al menos podemos sumar, ¿no? Por ejemplo, el origen de las consultas, ya que lo pueden identificar por países, ¿qué distribución geográfica tiene? Pues España es el país que consulta más, después viene México. Sigue bastante la referencia demográfica, es decir, consultan más los países con más población. Por lo tanto, España, México, Colombia, Argentina y luego Estados Unidos está muy presente en el quinto o sexto puesto, es decir, que hay muchas consultas que proceden de Estados Unidos. Claro, porque Estados Unidos, no sé ahora mismo la cifra, pero se va a convertir en el país, si es que no lo es ya, con más hispanohablantes del mundo, ¿no? Sí, eso lo dicen mucho. Yo no me lo acabo de creer por una razón. En este momento, en Estados Unidos de América del Norte, hay 50 millones de hispanos, pero no todos ellos hablan español, porque algunos son de una generación que lo han perdido, y por otra parte, México tiene en este momento 115 millones de habitantes. Entonces, yo no veo cómo desde 50 millones se va a conseguir superar a un país que duplica en este momento al número de hablantes de los Estados Unidos, porque además demográficamente México no se va a parar, seguirá creciendo, ¿no? Por lo tanto, esa afirmación que está muy extendida yo no la comparto, simplemente por este cálculo que acabo de expresarles. Muy bien, pues si no hay más preguntas... bien, se ha animado alguien. Con esta pregunta vamos a cerrar esta, para mí, interesantísima intervención. Adelante. Bueno, hola. Era respecto a lo que hablabais antes de los anglicismos, lo de selfie, cómo se escribían. Me gustaría saber, respecto a los nombres propios, sé que no entra en el diccionario, pero bueno, tu opinión como lingüista. Nombres propios extranjeros, por ejemplo, sé que los nombres chinos se adaptan fonéticamente porque no conocemos el alfabeto chino, pero en el alfabeto latino, por ejemplo, los nombres ingleses, los nombres franceses, ¿por qué no se adaptan para la gente que no conozca la fonética del inglés, la fonética del francés? ¿Por qué escriben Molière en vez de Molière, si se pronuncia Molière? ¿Cuál es su opinión? Bueno, yo creo que en los registros civiles, que es en donde se plantea la cuestión, en definitiva, ¿no? Cuando unos padres van a inscribir a una niña o a un niño que acaba de nacer, ya se producen adaptaciones. Bueno, a Kevin, por ejemplo, que es un nombre que se está utilizando, Jeremy, generalmente lo suelen escribir con Y, y no es así en el uso igual, inicial, quiero decir. ¿Qué más nombres? Jacqueline. Ethan, alguien está diciendo. ¿Perdón? Por aquí. Ethan, que es verdad. Ethan, exactamente, que se escribe con dos Es y TH, y se escribe, sin embargo, con una Z, ¿no? Sí, sí. Claro, sí. Pero eso se hace en el registro civil, a la hora de inscribir el nombre del niño. Nosotros no damos normas al respecto y cada uno sale por donde puede y donde quiere, ¿no?
El otro día no, a lo largo de los últimos meses se ha hecho muy famoso el caso de unos padres que querían inscribir a un niño con el nombre de Lobo. Y en principio en el registro civil no querían admitirles la inscripción, utilizando varios argumentos. Parece ser que la ley no admite. Bueno, históricamente en español los nombres tenían que corresponder al santoral, al santoral cristiano. Eso ya está superado con la Constitución actual, pero hay algunas reservas. Por ejemplo, no se puede inscribir a un niño con un nombre que pueda resultar ofensivo o degradante para él, ¿no? Y esa era la argumentación que utilizaban en el caso del Lobo. También parece ser que otra norma es que no se puede, decían, que es una norma que tiene excepciones, que no se puede ponerle nombre a un niño con algo que es apellido a la vez. Y Lobo es un apellido, pero eso ocurre lo mismo con Martín. Martín es un apellido y Martín es un nombre. Al final se ha admitido esa inscripción de Lobo, porque además argumentaban los padres que existe el nombre de Paloma, que es o de León. Entonces ya entraríamos en una discusión. Pero bueno, la pregunta que me hacía era sobre todo de tipo fonético, y la respuesta que yo le doy es que en el registro civil no intervienen en cuestiones fonéticas, y la inscripción que allí figura es la que marca a efectos legales el nombre de la niña o del niño inscrito. Muy bien, pues un aplauso muy grande pido para Darío Villanueva. Gracias.